Alguien no ha entendido la verdadera importancia del bautismo y tienen el bautismo como un simple requisito para pertenecer a una iglesia. Así lo entienden muchos. Sin embargo, hermano, vamos a ver conforme a la palabra la importancia del bautismo, que no es un simple requisito para pertenecer a una congregación, ¿no? El bautismo, hermano, es algo más que eso. Y vamos a partir, hermanos, de primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 20 y 21. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: en el nombre del Señor Jesús, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber 8 personas, fueron salvas por agua. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Bien, hermanos, pues tenemos aquí lo que la Biblia nos dice con referencia al bautismo. El bautismo que ahora corresponde nos salva. N-O-S, nos salva. Es un error, sería muy errado, muy equivocado quitarle la S y decir el bautismo nos salva. Aunque hay quienes, hermanos, lo afirman de esa manera, que el bautismo nos salva. Pero sin embargo, hermano, nosotros debemos de entender lo que dice la Biblia. Y la Biblia, de una manera clara, nos dice el bautismo que ahora corresponde nos, N-O-S, 3 letras, nos salva. ¿Sí lo vemos con claridad? ¿Amén, hermanos? Inclusive pone de ejemplo cómo aquellos, hermanos, en los días de Noé fueron salvos por agua. A esas saber 8 personas que fueron salvas por agua. Y tomando esa figura, dice a la figura de la cual el bautismo. ¿Cómo es el bautismo? El bautismo es en agua. La palabra bautismo es una palabra griega castellanizada. Inclusive en el griego pues es simplemente baptizo. Y esa palabra baptizo significa sumergir, zambullir. Entonces, quien pretende ser bautizado, si no es por inmersión en el agua, no es bautismo. El bautismo que ahora corresponde nos salva. Es para salvación, no quitando las inmundicias de la carne. Es decir, que quien se bautiza no va a salir del agua sin sentir ningún deseo de la carne. No. Pero sí, hermano, Dios nos demanda que mantengamos una buena conciencia delante de Dios. Y para mantener una buena conciencia delante de Dios hay que vivir santamente. Para mantener una buena conciencia delante de Dios hay que vivir en la voluntad de Dios, en sus mandamientos. Pues de esa manera es como podremos conservar una buena conciencia delante de Dios. Lo que ensucia, hermano, la conciencia y no permite que haya una buena conciencia, sin duda es el pecado. Recordamos aquel pasaje en que aquellos fariseos
de la línea de los saduceos, hermano, llevaban a una mujer que había sido tomada en el lecho adulterando. Pero dice ahí la Biblia que estos hombres, hermano, no estaban interesados en que se cumpliera la ley. No, dice ahí que la llevaban para tentar a Jesús, a ver qué decía Jesús. Si Jesús decía que se le apedreara, entonces muy posiblemente pensaban ellos, va a perder los adeptos, los seguidores que le siguen, porque él predica del amor y es misericordioso. Si dice que no la apedremos, entonces le vamos a reclamar por qué Moisés entonces mandó que las apedreemos. ¿Estás en contra de la ley? ¿Estás en contra de Moisés? Así es que querían, hermano, como quien dice, encerrarlo en un cuestionamiento del cual Jesús no tuviera que hacer o no tuviera que responder. Pero, hermano, se estaban atreviendo a tentar al Maestro. Qué error, hermano, de estas gentes. Cuando llevaron a aquella mujer para que fuese apedreada, le dijeron: Maestro, en la ley dice Moisés que a las tales las apedremos. ¿Tú pues qué dices? Y Jesús, hermano, hacía como que escribía en tierra. Pero como perseveraban en preguntarle: ¿tú qué dices? Jesús entonces, hermano, les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra. Y según la ley, hermano, el primero que tenía que aventar la piedra era el esposo, el engañado. Esto, hermano, llegó a las conciencias de ellos. Pues dice ahí la Biblia, hermano, que ellos, redargüidos de la conciencia, haga de cuenta como cuando se avienta una piedra en un charco, que el charco, hermano, superficialmente se ve con agua limpia, repito, superficialmente, pero si usted avienta esa piedra, llega al fondo del charco y sale toda la suciedad a la superficie, y ya puede decir que sucia está esa agua. Aparentaba estar limpia, pero está bien sucia. Pues las palabras de Jesús de esa forma redarguyeron la conciencia de aquellas gentes, de aquellos fariseos, incluyendo al esposo. De tal manera que dice la Biblia que comenzaron a salirse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Fueron redargüidos de la conciencia. Se diga que es sabio el Señor. Ni les dijo: hay que hacer lo que Moisés dijo. No, simplemente les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Algunos dicen: arroje contra ella la primera piedra, pero no, el texto no habla de la primera piedra. El texto habla del primero que se atreviera en arrojar la piedra. Comenzaron a salirse. Posiblemente, hermano, muy posiblemente el esposo, redargüido de la conciencia, dijo: pues, ¿cuántas veces no he engañado yo a mi esposa? Gloria al Señor Jesús. Mejor no. Tiró la piedra. Y otros más empezaron a ser redargüidos de la conciencia y se salieron también. Y quedó solo Jesús. La Biblia dice que quedó solo Jesús y la mujer. Y Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Señor, no hay ninguno. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Ve
vete y no peques más. Vete y ya no vuelvas a pecar. Bien, esto nos enseña, hermano, que para poder mantener una buena conciencia hay que abstenerse de pecar. Hay que dejar el pecado. Solamente de esa forma podemos mantener una buena conciencia delante de Dios. Porque qué conciencia o con qué conciencia pudiéramos nosotros alabar a Dios, levantar nuestras manos cuando nuestra conciencia nos dijera: no seas hipócrita, acabas de pelear con tu esposa y aquí estás supuestamente como un buen hermano, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, hermano, el texto dice que el bautismo que ahora corresponde nos salva, pero para mantener esa salvación, hermano, al igual que el Señor Jesús dijo allá en Mateo 24, por el versículo 13, dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es necesario perseverar hasta el fin, mantener una buena conciencia, hermano, para conservar esa salvación. Gloria a Dios. El texto dice, hermano, que el bautismo nos salva. Pero ahora vamos allí al Evangelio según Juan, capítulo 3. Evangelio según Juan, capítulo 3. Dice ahí la palabra de Dios, hermano, en el versículo 1, es un texto que hemos leído últimamente, pero ahora estamos haciendo énfasis en la importancia del bautismo. El bautismo nos salva. Versículo 1, ¿lo tenemos, hermanos? Al versículo 5, dice: en el nombre del Señor Jesús. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto, te digo, que el que no naciere otra vez, ¿qué dijo, hermano? No puede ver el reino de Dios. Si alguien no nace otra vez, no puede entrar al reino de Dios. ¿Será importante nacer otra vez, hermano? Tan importante es que si no se nace otra vez, no se puede entrar al reino de Dios. ¿Y qué quiere decir nacer otra vez? Bueno, Nicodemo dijo en el versículo 4, dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ¿en qué es el bautismo, hermano? En agua. Ahí está, ahí implica el bautismo, hermano. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No se puede entrar en el reino de Dios si no se nace de agua y del Espíritu. No podemos decir que con una oración basta. No, hermanos, no podemos decir que con un buen arrepentimiento a la hora de la muerte basta. No, la Biblia es muy clara. La Biblia nos dice, hermano, que es necesario nacer del agua, es decir, llegar al bautismo, nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. No lo digo yo,
No lo digo yo en base a una interpretación, sino es el Señor Jesucristo quien de manera clara está diciendo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede. ¿Sí entendemos esa parte? No puede entrar al reino de Dios. No puede entrar al reino de los cielos. Bueno, lo que el Señor Jesús dice, hermano, es verdad. Gloria a Dios. Si no se es bautizado, si no se nace de agua y del Espíritu, no se puede entrar al reino de Dios. Gloria a Dios. Entonces, claro que es muy importante, hermano, el bautismo. Evangelio según Marcos, capítulo 16, vamos a ir al versículo 15 y versículo 16, en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere, ¿qué cosa, hermano? Bautizado. ¿Qué va a pasar? Será salvo. El que creyere y se bautizare será salvo. El que no creyere y por ende no se bautizare será condenado. Entonces, nuevamente vemos, hermano, las palabras del Señor Jesús que con claridad nos dicen: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí están los requisitos para ser salvo: creer a la palabra, creer al Evangelio y ser bautizado para ser salvo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 2, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 38. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí en el nombre del Señor Jesús: sepa pues ciertísimamente, de manera superlativa, dice ciertísimamente, algo que no puede dejar lugar a duda. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué es el bautismo, hermano? Para perdón de los pecados. ¿Podrá haber salvación sin el perdón de los pecados, hermano? No se puede. Romanos 6:23, solamente cito, dice: la paga del pecado es muerte. Y cuando habla de muerte, no se refiere a la muerte física, y se refiere a la condenación eterna. Hemos dicho que la palabra muerte significa separación. Si se habla en el sentido físico, es separación y es muerte, porque se separa el alma y el espíritu del cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo como era, el espíritu o el soplo de vida vuelve a Dios quien lo da, y el alma va a un lugar según haya sido, si sirvió a Dios o no quiso de Dios. Ahí vemos, hermano, en Lucas capítulo 16, solamente cito versículo 19 en adelante, el caso del rico y Lázaro, que muchos dicen que es una parábola. No, en las parábolas Dios no cita nombres. Nuestro Señor Jesús no cita nombres,
Pero en el caso de esa historia, cita el nombre de Lázaro, cita el nombre de Abraham. Gloria a Dios. ¿Y a dónde fue el rico? Dice que siendo sepultado, su alma se halló en los tormentos. ¿Y a dónde fue Lázaro? Dice ahí la Biblia que fue llevado al seno de Abraham, donde fue consolado. Ahí está el destino del alma. ¿A dónde va el alma? Bueno, pero esto lo decimos en relación, ¿por qué muerte? Muerte es separación. Y también en el sentido espiritual, la muerte como tal es la separación de Dios. Dios es vida, estaremos separados de la vida por una eternidad. Dios es luz, estaremos separados de la luz por una eternidad. Estaremos separados de Dios en muerte por una eternidad. A eso se refiere Romanos 6:23 cuando dice: la paga del pecado es muerte. Y si la paga del pecado es muerte, no puede haber salvación teniendo pecados. Por eso, al perdonarnos los pecados, o al ser perdonados nuestros pecados, alcanzamos salvación. La segunda parte del texto de Romanos 6:23 dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la salvación Dios nos la da por su grande misericordia y bondad. No por obras que nosotros hayamos hecho, sino por su grande amor. Por gracia sois salvos. Y gracia significa un don no merecido, un regalo de Dios que nosotros no merecíamos. Por gracia sois salvos. El perdón de nuestros pecados, según dice aquí Hechos 2:38, hermano, se obtiene ¿cómo? Siendo bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahí está, para perdón de los pecados. Repito, si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Entonces, ¿será importante el bautismo? Amén. Bastante, hermano. Tanto que si no hay bautismo, no hay perdón de pecados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero alguien argumenta y dice: hermano, ¿qué de aquel caso en que el Señor salvó a aquel ladrón que estaba crucificado a su lado? ¿No fue bautizado? Bueno, ¿será que Dios se contradice, hermano? No. Vamos a ir a Lucas, hermano, donde encontramos ese texto, esa escritura, en la cual muchos aluden o hacen referencia a esta escritura para decir: no es necesario el bautismo. Lucas capítulo 23, versículo 39 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo ¿el otro qué? El otro malhechor, reprendióle diciendo: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y se lo cumpliría el Señor, hermano. Amén. Ese hoy, hermano, es literal. Pues recuerda, hermano, que ciertamente el cuerpo del Señor fue a la sepultura y que, por cierto, no vio corrupción, pero su alma, ¿dónde estuvo el alma del Señor inmediatamente que expiró en la cruz? Vamos ahí volviendo a Hechos, capítulo 2, versículo 25. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer desde el 22, hermano. Ahí se habla de Jesús Nazareno. ¿Lo tenemos, hermano? Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Estamos escuchando? Gloria a Dios. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma. ¿En dónde? En el Hades, como dice la versión antigua, en el infierno. Y alguien aquí se escandaliza y dice: ¿cómo? ¿El alma de Jesús en el infierno? ¿Será posible? Pues ahí lo dice la Biblia. Y es ahí donde surgió, hermano, dicho sea de paso, donde surgió la doctrina de los testigos llamados de Jehová, que dicen: no existe el infierno como un lugar de tormento. Y lo dicen porque Jesús, siendo justo, ¿cómo es posible que su alma haya ido al infierno? Entonces se refiere al sepulcro. Es la deducción que sacan ellos, porque no es posible que Jesús haya ido al infierno. Sin embargo, lo que no saben estas personas ignorantes de las Escrituras es que en el infierno no todo era tormento. Se le dijo al rico: ahora este es consolado aquí, refiriéndose a ese lugar del infierno o del Hades, y refiriéndose a Lázaro. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y el rico dijo: manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. ¿Y qué le dijo? Los que están de aquí no pueden pasar para allá. Además, una grande cima, Gloria a Dios. cima con S, que se refiere a un lugar profundo, ya que cima con C se refiere a una cumbre, a un lugar alto. Pero ahí en Lucas 16 se refiere a cima con S, refiriéndose a un lugar profundo, a un abismo. Una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que están de aquí, diciendo Abraham, los que están aquí no pueden pasar para allá, ni los de allá pasar para acá. Entonces, se le dijo claramente: en ese lugar uno era atormentado y el otro consolado. En el mismo Hades, hermano. Entonces, al hablar del infierno, no todo era un lugar de tormento.
Allí estaba también el seno de Abraham, o como Jesús lo llama en Lucas capítulo 23, el paraíso. Que una definición de paraíso quiere decir lugar de deleite, lugar de reposo, de descanso. Allí estaba el lugar, el seno de Abraham. Entonces entendemos que Jesús no baja o no va propiamente al lugar de tormento, sino que va al seno de Abraham. Gloria a Dios. Y es ahí, hermano, donde le prometió a aquel que había sido malhechor, porque claramente vemos que se arrepintió, que reconoció sus pecados. Ahí es donde le prometió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, el mandamiento, hermano, del bautismo en el nombre de Jesucristo, ¿cuándo vino a establecerse? Vamos a verlo allí, volviendo a Marcos capítulo 16, Evangelio según Marcos capítulo 16, que lo podemos ver en Lucas, lo podemos ver en Mateo, pero vamos a Marcos capítulo 16. Santo es el Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo, gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 9. Mas como Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana. A propósito, hermano, lo leo con las comas así, porque en la traducción las comas fueron o son movidas al antojo o a criterio del traductor. ¿Y por qué muevo así, dicho sea de paso, hermano? ¿Por qué pongo las comas así? Como Jesús resucitó. ¿Por qué pongo ahí la coma? Porque según la tradición dicen domingo de resurrección, que Jesús murió un viernes, aclaro y vuelvo a repetir, según la tradición, viernes de crucifixión, sábado de gloria y domingo de resurrección. ¿Se acuerdan de toda esa tradición? Que nos mostraban un Cristo que se cayó una vez, primera caída, otra vez segunda caída, otra vez tercera caída, y luego nos presentan a un manto donde quedó impresa la imagen de Cristo. Ni la Biblia habla de ese manto, ni la Biblia habla de que Jesús se cayera 3 veces. Pues la Biblia dice que quien cargó la cruz tras Jesús fue Simón Cirineo. Aleluya. Bueno, pero por eso aclaré, según la tradición. Jesús, hermano, de acuerdo a las Escrituras, y eso lo hemos visto en temas específicos, si hablamos de nuestro calendario, Jesús en todo caso muere un miércoles y resucita un día séptimo, un día sábado en nuestro calendario. Digo en nuestro calendario porque sabe usted que en la Biblia no existían o no existen los nombres de la semana por nombre. No existen. Lunes, martes, miércoles, eso no lo ve en la Biblia. Se llamaban solamente por número: primer día de la semana, segundo día de la semana, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día de la semana. Alabamos al Señor Jesús, hermano. Bien, entonces, en todo caso, hermano, Jesús tenía que estar, según la profecía de Mateo 12:40, solamente cito, 3 días y 3 noches. Porque dijo Jesús: así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena
3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Y verdad que de viernes a domingo no hay 3 días y 3 noches? ¿Cuántas noches hay? 2, de viernes a sábado, 1 noche. De sábado a domingo, 2 noches. ¿De dónde sacan las 3 noches? No les salen las cuentas. Y aunque quisieran tratar el viernes como un día, y quisieran tratar la madrugada del domingo como otro día, y el sábado como el tercer día, sin embargo, ¿dónde sacan las 3 noches? Es que, como les dije, hermano, al principio, eso es según la tradición. Pero en realidad, hermano, Jesús muere un miércoles. Pasaría 3 días y 3 noches que se cumplen hasta jueves, viernes, sábado. Y ya para el domingo, en la mañana, Jesús ya había resucitado. Por eso, a propósito y aclarando, las comas no están en el original en este orden. Por eso lo leo de esta manera. Mas como Jesús resucitó, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. ¿Qué es lo que pasó el primer día de la semana por la mañana? No que resucitó, no, sino que apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía, que había sido visto de ella, no lo creyeron. Mas después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo dice, me paso al versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. ¿Cuándo dio entonces el mandamiento, hermano, de bautizarse para ser salvo? Antes de que le dijera a aquel malhechor: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso, o después. Gloria a Dios. Por supuesto que después. Aquí, hermano, quise que leyéramos desde atrás, porque ya para este tiempo Jesús ya era muerto, había estado en el paraíso con aquel malhechor, en el seno de Abraham, que es el mismo, y poco antes de que ascendiera a los cielos les da el mandamiento. De ahí en adelante, no solamente el evangelio iba a ser predicado a toda criatura. Sabe que mientras que el Señor vivió en su ministerio terrenal, antes de que Él muriera, el evangelio, las buenas nuevas no eran publicadas a toda criatura. Esa es otra cosa. ¿A quién dijo el Señor que deberían de anunciar las buenas nuevas? Pero antes de que el Señor fuese crucificado, ¿qué dijo el Señor a sus apóstoles? ¿Se acuerdan? Por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanas ni entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las buenas nuevas, antes de que empezara a regir el Nuevo Testamento, y todavía en el Antiguo Testamento, eran solamente para los judíos. ¿Se acuerdan de aquella mujer cananea que fue a Jesús pidiendo misericordia, siendo una extranjera? ¿Y qué dijo Jesús? No soy enviado sino a las ovejas perdidas
de la casa de Israel. Gloria a Dios. ¿Y qué dijo la mujer? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa de sus señores. Gloria al Señor Jesús. El Evangelio, hermano, las buenas nuevas, antes de que Jesús resucitara, solamente era para los judíos. Muerto el Señor Jesús y resucitado, comienza el Nuevo Testamento. ¿Dónde dice que comienza el Nuevo Testamento a partir de ahí? La Biblia lo dice, hermano. Véanlo conmigo. Hebreos, la carta a los Hebreos. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor Jesucristo. Capítulo 9, versículo 14 Gloria al Señor Jesús. hasta el 17. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de ¿qué, hermano? De un nuevo pacto, o como dice la versión antigua, del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, para que se haga válido, hermano, ¿qué dice? Necesario es que intervenga muerte del testador. En este caso, ¿quién es el testador? Jesús. Versículo 17: porque el testamento, es decir, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, con la muerte es ¿qué cosa? Se confirma, es confirmado. De otra manera no es válido, todavía no rige. No es válido entre tanto que el testador vive. ¿Quién es el testador? El Señor Jesús. Entonces el nuevo pacto, hermano, comenzó a partir de ¿qué momento? A partir de la muerte del Señor Jesús. Antes de que el Señor Jesús viviera, hermano, todavía era el antiguo pacto, todavía era el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento todavía se llevó a cabo el bautismo de Juan? ¿Se acuerdan, hermanos? Y vemos ahí en Hechos 19, miren, que había unos que solamente eran bautizados, como fue todavía en el Antiguo Pacto, porque ya aclaramos que el Evangelio, lo que se narra en el Evangelio, todavía fue bajo el régimen del Antiguo Pacto. Pero vean lo que dice ahí la Escritura en Hechos 19, versículo, gloria a Dios, 1 al 5. ¿Lo tenemos? Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: ¿en qué eran bautizados, hermano? En el bautismo de Juan. Y lo dice, versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Versículo 5, oído que hubieron esto. ¿Qué pasó, hermano? Fueron bautizados. ¿Necesitaban ellos ser bautizados, hermano, ahora? Sí, hermano, el bautismo de Juan no era el bautismo todavía que el Señor instituyó después de que resucitó. Por eso, hermanos, fueron bautizados.
Si no hubieran dicho, pues Pablo les hubiera dicho, ustedes ya están bautizados. Gloria a Dios. Pero no, hermano, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Alabamos al Señor Gloria a Jesús. Dios. Entonces, antes, hermano, de la muerte del Señor Jesús, regía todavía el antiguo pacto. Pero comenzando y después de la muerte del Señor Jesús, comienza un nuevo pacto. Y en ello, hermano, el bautismo. Primero, el evangelio, ya no solamente exclusivo para los judíos. Ahora el evangelio, dijo el Señor, se predicará a toda criatura, sean mexicanos, sean Aleluya. Gloria a ecuatorianos, Dios. sean bolivianos, sean chilenos, sean europeos, a toda criatura. Gloria a Dios. El que creyere y fuere bautizado Serás. será salvo. Entonces la declaración y la salvación que Dios hizo a aquel malhechor quedó antes de la muerte del Señor o después. Antes. ¿Quedó en el antiguo pacto o en el nuevo pacto? Era el antiguo pacto. Quedó en el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto, hermano, está escrito que el bautismo es para salvación. Alabamos el nombre del Señor Gloria a Dios. Jesús. Jesús, santo. Pero alguien dirá, hermano, ¿cómo si alguien a la última hora oye el evangelio ahí cuando sufrió un accidente y está tirado? Porque hasta eso son muy trágicos, ¿verdad? Y mueven los sentimientos de la gente. Si ahí está tirado el accidentado y se va a morir, le quedan unos cuantos minutos, y si le decimos, ¿aceptas a Cristo? Y si lo acepta, ¿a poco no va a ser salvo? No hay tiempo de bautizarlo. Gloria a Dios, aleluya. Y luego, equivocadamente, entienden las escrituras, dice, el que creyere, pues, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando lo invocamos, hermano, es en el bautismo. En Hechos 22:16 a Pablo se le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Gloria al Señor. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver ahí una escritura en Marcos capítulo 10, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Marcos 10, versículo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Y saliendo él, hablando de Jesús, saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús, hermano? Jesús le dijo, ¿acaso le dijo, levanta la mano y repite esta oración conmigo? Y di, desde ahora reconozco a Jesús como mi Salvador y soy salvo. Escribe, hasta dicen los folletos, ¿verdad? Escribe la fecha, el día que aceptaste a Cristo y que eres salvo. ¿Así el Señor enseñó, hermano? No. No, hermano, vamos a ver lo que hizo Jesús. A ver si le dijo, levanta la mano y repite esta oración conmigo. Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús mirándole, amóle y díjole, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Mas él, entristecido por esta palabra, ¿qué pasó, hermano? ¿Repitió una oración y fue salvo? No. No.
Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, o como dice otro evangelio, los que confían en sus riquezas. ¿Se da cuenta, hermano, que la doctrina esa de que repite una oración conmigo y ya eres salvo no es bíblica, hermano? Nosotros, hermano, íbamos al penal de Puente Grande. Sí, sabe, el penal ahí más grande que hay en Guadalajara, o en realidad está en El Santo. Y resulta, hermano, que todos los presos ya habían sido salvos. Y me decían: hermano, pues aquí ya vino un evangelista y ya declaró que todos son salvos. Nos dijo: levanten la mano, repitan esta oración y ya desde ahora son salvos. Y confundidos algunos de los presos, yo creo que todos, pero algunos de los que me dijeron: pero hermano, seguimos igual, que aquí el compañero que dijo que ya era salvo sigue en la droga, sigue en lo malo. Es que no es así, hermano. El bautismo no es para cambiar de vida, el bautismo es para el que ya cambió de vida. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué cree que el Señor Jesús antepuso primero el que creyere y fuera bautizado? Gloria a Dios. Y dicho desde Mateo capítulo 28, mire, vamos a leerlo como lo dijo ahí el Señor Jesús. Mateo capítulo 28. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo Gloria a Dios. Versículo 16. ¿Tenemos? Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea. Acuérdense que ya Judas no estaba entre ellos, por eso dice 11. Se fueron al monte donde Jesús les había ordenado, y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto después de que resucitó. Por tanto, ¿y qué tenían que hacer primero? Versículo 19, por tanto, ¿y qué deberían de hacer? Ir y hacer discípulos. En la versión antigua dice: ir y doctrinar a todos los gentiles. Y luego bautizándolos. ¿Qué era primero? ¿Bautizarlos y luego hacerlos discípulos? No. Primero que se hicieran discípulos del Señor. Primero doctrinarlos y luego bautizándolos. Pero hay quienes, hermanos, primero los bautizan, mueven las emociones y dicen: aquí hay agua, si sales hoy del culto y te parte un rayo, ya estás perdido, así es que de una vez bautízate. Y bueno, mueven las emociones y la gente, sin estar preparada, sin creer, sin estar adoctrinada, los bautizan y después los andan buscando para que se hagan discípulos. No ese es el orden que el Señor habló, hermano. El Señor primero dijo: vayan y doctrínenlos, vayan y que se hagan discípulos del Señor, y luego bautizándolos. Gloria a Dios. Qué importante, hermano, considerar, hermano, para llegar al bautismo se requiere creer, se requiere ser doctrinado, se requiere arrepentirse. Como leímos en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del
del Espíritu Santo. Bueno, después podemos ver eso más en detalle, pero ahí analice el texto, hermano. Dice bautizándolos, no dice en los nombres, sino en singular, bautizándolos en el nombre, como de uno, del Padre. Y Padre no es nombre, para que alguien diga, pues ahí está el Padre, yo soy Padre y no me llamo Padre. ¿Usted conoce a una persona que se llame Padre? No. Bautízanos en el nombre del Padre y del Hijo. Yo soy hijo y no me llamo hijo. ¿Usted conoce a una persona que se llame hijo, no? No. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que entendieron los discípulos? Que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es solamente uno, y ese nombre es Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso Hechos 2:38 dice en el nombre de Jesucristo. Hechos 8:16 dice en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48 dice en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5 dice fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre de Jesucristo. Bien, hermanos, la importancia del bautismo. Alguien dice con un buen arrepentimiento a la hora de la muerte basta. No se equivoque. Lo que viene a la hora de la muerte es el remordimiento de no haber aceptado, de no haber escuchado, de no haber oído a los que le adoctrinaban. Por último, vamos allá a Proverbios capítulo 5, una escritura que leímos en un estudio pasado. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 7: ahora pues, hijos, oídme. ¿Estamos oyendo, hermano? No os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, porque no des a los extraños tu honor y tus años acoren. Porque no se harten los extraños de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño, y gibas en tus postrimerías cuando se consumiere tu carne y tu cuerpo. Ahí ya nos está hablando de una persona que estuviera moribunda, hermano. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a arrepentir? No, dice, y digas, como aborrecí el consejo. Eso es lo que va a pasar, hermano. Le va a remorder la conciencia el haber aborrecido el consejo, y va a decir, como aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión, y no oí la voz de los que me adoctrinaban, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad. ¿Y de dónde más? Y de la congregación. Estuvo en la congregación, pero como si no hubiera estado. Nunca escuchó, nunca atendió al consejo. Se le dijo, arrepiéntase, bautícese. Por un oído le entró y por otro le salió. Y se va a ver, hermano, ahí moribundo cuando se consumiere su carne y su cuerpo, quizás por un cáncer u otra enfermedad, y va a decir, cómo aborrecí el consejo. No quise oír, menosprecié a los que me adoctrinaban, no los quise oír. Gloria a Dios. Va a venir, hermano, el amén de no haber querido. Y luego la gente dice, cuando alguien muere repentinamente o trágicamente, ni tiempo tuvo de arrepentirse. ¿Será que no tuvo tiempo de arrepentirse? Dios da oportunidad, hermano. Dios da tiempo para que le busquemos, para que nos arrepintamos. Y cuando alguien es de Dios, hermano, escúchalo bien, Dios le prolonga la existencia para que se bautice. Sí, amén. Entre nosotros creyó un abogado que lamentablemente ya había sido dañado mucho
por el alcohol, era alcohólico, vivió por muchos años en el alcoholismo, tenía cirrosis ya muy dañado su hígado y empezó a acompañarnos en los cultos. Y algunos hermanos se acercaban a mí y me decían: hermano, bautícelo porque se nos muere. Les decía yo: es que todavía no está arrepentido. Esperamos, hermano, hasta que se arrepintió. Gloria a Dios. Ya dejó de traer música mundana en su carro y ahora traía himnos. Ya si se empezó a congregar un día por semana, recuerdo que los martes iba a los estudios, después ya iba los sábados, los domingos, siempre que teníamos culto. Y hermano, hasta que se arrepintió, Dios le prolongó la vida, la existencia, hasta que fue bautizado en el nombre del Gloria a Señor Dios. Jesús para el perdón de sus pecados. Todavía el Señor le permitió vivir como algunos 8 meses, ¿sí? Pero gracias a Dios, hermano, era de Dios. ¿Sí? Pero hay quienes, hermano, Dios sabe que no van a creer. Y a poco no es cierto, hermano, que muchos nomás claman a Dios y buscan a los hermanos, buscan que se oren por ellos cuando están en el apuro, cuando están en la enfermedad, pero ya que son sanados, como aquellos 9 leprosos, ¿verdad?, que el Señor los limpió y que no regresaron ni a dar las gracias. Solamente uno regresó, uno de ellos. Pues, hermanos, entendamos la importancia del bautismo. El bautismo que ahora corresponde nos salva. Gloria a Dios. El que creyere fuere bautizado será salvo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar